Quiero compartirles acerca del valor redentor del sufrimiento. Hablar de dolor, de sufrimiento, nos implica a todos los seres humanos una gran dificultad. ¿Cómo manejar? ¿Cómo vivir el sufrimiento? Nuestra sociedad de hoy nos proporciona a través de los medios, se vende que esos momentos fáciles de vivir la vida sin sufrimientos. En realidad, el dolor y el sufrimiento son necesarios. Ustedes me dirán, ¿cómo así que el dolor y el sufrimiento son necesarios? Claro, como seres humanos estamos expuestos a esta realidad. Ninguno de nosotros puede obviar, puede decir que no ha tenido problemas y dificultades. Los seres humanos estamos capacitados para poder solventar el dolor, los sufrimientos. Ahora, hablar de dolor y sufrimiento tiene dos perspectivas. La primera, el dolor corresponde a aquello que es la parte física. El cuerpo humano sufre un dolor por una enfermedad, por algo que nos puede aquejar en nuestro sistema biológico. El sufrimiento corresponde más al ámbito espiritual, afectivo, sentimental. Desde el cristianismo, nosotros tenemos la capacidad de ver tanto el dolor como el sufrimiento con un valor muy redentor. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Recordamos aquel pasaje de los discípulos de Emaús. Jesús le dice a ellos cuando vienen todos tristes, cabizbajos, después que el Señor había muerto, todo parecía que se había quedado en sufrimiento, en una idea de un Dios o un Mesías o un profeta que había hablado bien, hermoso, pero que había dejado un dolor por la muerte. Jesús les dice, yendo de camino a Emaús, le dice: insensatos, ¿no sabían que el Mesías tenía que sufrir y padecer? Aquí está el punto central en el cual nosotros los cristianos vemos el sufrimiento como un valor. Jesús padeció. Jesús se entregó en la cruz y ese sufrimiento lo vivió por amor, lo vivió porque había un valor, un propósito: salvarnos. Nos salvamos por amor en la cruz. Él nos ha salvado con su entrega en la cruz. Cristo, al haber tomado el sufrimiento, el dolor de la persona humana, de nuestra condición, de nuestra realidad débil, frágil, lo hizo por amor, por entrega. No es que Cristo haya tomado la cruz para sufrir. Y en el cristianismo no hablamos del sufrimiento simplemente como un masoquismo, de querer amar el dolor, el sufrimiento. No. Lo que hacemos es que nosotros tomamos y vivimos desde una perspectiva diferente al dolor y al sufrimiento, porque lo aceptamos, lo asumimos y creemos que somos capaces de salir adelante. El sufrimiento no es obstáculo para la existencia, no es obstáculo para la vida. Al contrario, todo esto nos ayuda aceptándolo, asumiéndolo, a ser capaces de triunfar, a ser capaces de decir que podemos salir adelante. Los santos en la iglesia nos muestran que tuvieron dificultades, no llegaron a la santidad simplemente por una acción, una fuerza del Espíritu Santo. Hay una gracia, eso sí, cuando aceptamos, trabajamos y asumimos nuestro dolor y nuestro sufrimiento desde la esperanza, desde la fortaleza. Cristo en la cruz se entregó y fue capaz de decir que Dios Padre nos amaba. Dios Padre nos amaba dándonos a su Hijo en la cruz para salvarnos. Por eso
no creemos en la eutanasia, no creemos en esas formas fáciles de tomar y decir, hasta aquí llegó mi vida. No es una forma tampoco en la cual nosotros no entendemos o no entendemos el sufrimiento como que yo no lo sufro, yo no lo vivo, y entonces, ¿por qué no voy a aceptar una manera como esta para dejar de sufrir? Allí, en la cama, allí donde, en el hogar, allí en tus actividades diarias donde vas presentando esos sufrimientos o esos dolores, tú tienes la capacidad de salir adelante porque tienes la gracia de Dios, porque el amor es el valor que nos ayuda a aceptar el sufrimiento con una gran capacidad y también con una gran pedagogía, porque en la medida en que vamos aprendiendo del sufrimiento, vamos aprendiendo a manejarlo y a encontrarle un sentido. Como cuando un niño cae y se golpea, su cuerpo reacciona con una hinchazón. Para no hacer sufrir el resto del cuerpo, reacciona de esta manera. Si nunca se cae, no va a entender qué es el dolor. Es una manera sencilla de descubrir que necesariamente hay dificultad, necesariamente hay sufrimientos, necesariamente nos vemos abocados a esta realidad y que no podemos evadirla, no podemos evadir el sufrimiento, pero la vida misma nos da la manera de manejar, de sortear el sufrimiento a través de esa gran capacidad. Yo te invito a que desde esta perspectiva cristiana podamos asumir las dificultades y los sufrimientos, dolores, las quejas con un gran esfuerzo, con una gran capacidad de decir si es posible, porque aprendemos, porque tenemos estos elementos. Desde el cristianismo, desde nuestra fe, estamos en capacidad de asumir de una manera distinta lo que tiene que ver con esta condición límite del ser humano. Pidamos al Señor que así como Él en la cruz asumió por amor para salvarnos e hizo del sufrimiento, en concreto del pecado y de la muerte, hizo en concreto una redención, podamos nosotros también, desde nuestra realidad y condición humana, también salir triunfantes. Esa capacidad me la da y te la da la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque en el dolor y en el sufrimiento no estamos solos. A pesar de ser una condición humana, también nos das la capacidad de poder trabajar y de poder salir triunfante en las caídas, en los dolores y en todas las dificultades que como personas y seres humanos sufrimos. Te cantamos, corazón de Jesús y de María, porque tú eres